Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy feliz Navidad, que hayan tenido un 25, la verdad que muy descansado en familia, y también aprovecho de desearle una muy feliz Navidad a mi panelista que me acompaña en el día de hoy, Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor Inversiones. ¿Cómo está? ¿Asesoría de inversiones? Asesoría de inversiones, está bien, está perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina, igual y desearle a toda la gente que nos escucha en tu programa una muy feliz Pascua y que tengamos un muy buen 2015, así esperamos. Así esperamos, la verdad que todos esperamos lo mismo, los augurios no son tan positivos, pero obviamente que hay que pensar siempre en que puede ser mejor que este 2014, que fue un año, bueno, todavía nos quedan algunos días, pero fue un año de plena desaceleración y también de algunos problemas, no solo en nuestro país, sino Exacto. que fuera de nuestro país. Estamos hablando específicamente de Rusia. Yo creo que vamos a partir hablando sobre la economía internacional. Rusia es una economía que ha tenido bastantes problemas durante este 2014. Vamos también a tener información hoy día, en el día de hoy, sobre Japón, que tuvo cifras tanto de IPC como también de producción industrial no tan positivas, y ya el Banco Central japonés anunció un nuevo estímulo monetario, más que no es tributario, se me vino la palabra tributaria, pero no, Exacto. es estímulo monetario. También en Europa, en el día de hoy, las plazas estuvieron cerradas. Yo creo incluso algunos países como Inglaterra, que están cerrados hasta ya el 2015. Efectivamente, sí, efectivamente. Tienes toda la razón. Partamos, Paulina, conversando un poco el tema ruso. Habíamos tenido la oportunidad de conversarlo algunos días atrás en tu mismo programa. Y la verdad que está estando muy complicado todavía. Está un poquito mejor que hace una semana atrás. Hay algunos indicadores que habíamos comentado, por ejemplo, la paridad del rublo con el dólar. 80 rubros por un dólar llegó a estar en el pic de lo más malo. Hoy día está 52, 53, 54. Ha mejorado, se ha revaluado un poco más el rublo con respecto al dólar. Pero, por ejemplo, un banco que se llama, un banco ruso, que es el número 14, número 15, el National Bank Trust, estuvo a punto de caer en default, estuvo a punto de quebrar. El Banco Central ruso lo tuvo que intervenir. Y eso también dio algunas señales de confianza, Paulina, porque tú sabes que si cae un banco, el sistema financiero, tú que conoces bien el sistema financiero chileno y latinoamericano, está totalmente linkeado, coligado. Cae un banco, pueden caer varios más. Y no se te olvide que además Rusia tiene muchos préstamos europeos. La banca austriaca, estaba analizando las cifras cuando me pediste que hiciéramos este programa juntos. La banca austríaca tiene una cantidad de préstamos a los bancos rusos inmensos, y también la banca italiana. Entonces, esto no es el problema de los rusos, sino que el problema de Europa, y el problema de Europa, el problema de Estados Unidos, el problema de Estados Unidos, el problema del mundo. El problema de China también está todo en esta economía Así globalizada. Están todos los distintos países, como tú bien dices, Cristian, interrelacionados, no solo a través de empresas, no solo a través de inversiones de distintos países, sino también a través de la banca. Fíjate que hoy día leí una columna bien interesante que hace Aldo Lehmann con respecto a Rusia. Hace déjà vu en Rusia, con signo de interrogación, y habla un poco durante este segundo semestre, ¿no es cierto?, con cómo el dólar duplicó su valor frente al rublo y el riesgo del país superó los 700 puntos básicos. O sea, más un país que tuvo mayor problema, ¿te acuerdas de España? Que llegó a 600 puntos básicos. Rusia superó eso. Se habla ya que vendría una recesión, pero fíjate que dentro de lo que significa Rusia, no sé si leíste una información que tiene que ver con esta gran
como acuerdo de libre comercio o acuerdo o potencia entre Rusia y sus y algunas ex repúblicas soviéticas. Exacto. Para formar, ¿no es cierto?, un polo de desarrollo económico, no solo para comerciar entre ellos, sino que para comerciar con otros países. Están buscando tratados de libre comercio con Turquía y con otras naciones para poder, ¿no es cierto?, solventar y para poder hacer un desarrollo más importante de la economía rusa, que está bastante alicaído, sobre todo por la baja en el precio del petróleo, sobre todo por el bloqueo económico que ha hecho la zona euro a esa nación. Exacto. Si tú me preguntaras a mí, Paulina, ¿qué fue lo que gatilló esta pequeña, ojalá que sea más permanente, inflexión de la curva en términos de que dejó ese fall free, la caída libre del rublo con respecto al dólar? Es que China, y esto es muy relevante porque tú conversaste de China también, China dijo vamos a apoyarlo y vamos a hacer un swap de moneda, algo parecido que hicieron con los argentinos, que le prestan yenes a los rusos para que puedan pagar la deuda o parte de la deuda que tienen. Eso yo creo que fue lo que gatilló, fue el trigger, que gatilló de que dejara de caer y tomara una cierta estabilidad. El próximo año va a entrar en recesión, va a caer del orden de 4.5. Lo hemos dicho otras veces en tu programa, tanto aquí como en la televisión, Paulina. Yo creo que debe ser un poco menos belicoso el señor Putin. Bueno, ahí estaban criticando que había muchos fondos estaba el ministro de Hacienda, no me acuerdo el nombre, pero lo leí. ¿Y qué es lo que dijo el ministro de Hacienda ruso? Porque no es el primer ministro, porque el primer ministro es el anterior presidente, Vladimir Medvedev. Exacto. Dijo que se le criticaba mucho al presidente Vladimir Putin de haber puesto muchas fichas en lo que es el presupuesto de defensa y no, por ejemplo, poner fichas en el presupuesto de infraestructura, que es lo que le daría un crecimiento. Es como el aporte público puede hacer algo para la desaceleración de un país. Es un poco lo que está haciendo Chile, lo que va a hacer Chile el próximo año, que hay presupuesto público importante puesto en infraestructura, que es la manera, ¿no es cierto?, de dar empleos públicos cuando el empleo está cayendo en nuestro país. No hay duda. Un poco para terminar con el lado ruso y esa parte del mundo, Paulina, yo te diría que en general, sobre todo que estamos terminando el año en tu programa, que ha sido tan exitoso, el 2015, ¿qué es lo que desea uno? Paz en el mundo. Y cuando estas cosas muy hostiles golpean muy fuerte, eso que señalas tú con otros países cercanos, digamos, a Rusia, claro, crean un pequeño mercado para competirle al europeo, pero la verdad es que Occidente y Estados Unidos, como dicen aquí los lolos, son los que la llevan, digamos. Si no, ellos no tienen el apoyo y le siguen apretando, y Putin sigue tratando de intimidar bajo la fuerza, aumentando muy fuertemente su armamento y su presión en defensa, en tanques, en misiles. Esto va por mal camino. El camino es otro, el camino del entendimiento, el camino de la paz, y con eso empiezan a crecer los países y bajan los riesgos, baja el riesgo país. Los puntos que señalaba Lehman, que tú decías, 800 puntos base, es uno de los países que está con tasas de niveles de riesgo más altos de Europa y del mundo. Aquí tengo un término muy breve para pasar al resto de Europa, Paulina, lo que siempre hablamos en tu programa, el precio de los bonos de 10 años, que te dice tanto como política como económicamente están los países. El bono español, ¿tú te acuerdas que hablamos de 600, 700 puntos base hace menos de un año? Exactamente. Bueno, está 1,66 el bono de 10 años. España está saliendo. Es que ha hecho bien las cosas España. La verdad que se apretó el cinturón de una manera muy importante. ¿Te acuerdas la cantidad de protestas que se generaron en ese país? Era la verdad que pan de cada día ver cómo las personas salían a las calles. Es complicado todavía. Hay un alto desempleo en España, pero el tema de las finanzas públicas va revirtiendo, ¿no es cierto? Lo que es, por ejemplo, esta deuda pública, lo importante, porque si España necesita tener más dinero para solventarse como país, tiene un crédito crédito más bajo. Exactamente, a muy baja tasa de interés. A muy baja tasa de interés, exactamente. Alemania 0,59, el Reino Unido, Inglaterra el 1,85, Portugal, que estuvo a punto de caer en default. Si es bueno hacer el benchmarking pasado 12 meses, Paulina. Portugal 2,70. Suiza, 0,37. Los suizos, tú sabes que no están pagando los suizos por los fondos, o sea, hay tasa de interés negativa. Mira cuando un país hace bien las cosas en términos financieros, paga tasa de interés negativa. Resulta curioso, cuesta entender el concepto. Sí, pero ¿qué significa que paguen tasa de interés? O sea, ¿le tú prestan plata? Tú tienes que pagar porque te tengan los fondos en algunas cosas. O sea, tú le prestas plata a Suiza. Así y Suiza tú tienes que pagarle a Suiza para que te tengan la plata, digamos. Es una cuestión impresionante, única en el mundo. Entonces, al otro lado, cuando estamos hablando que los rusos tienen que pagar 7, 8, 9 veces lo del resto de los países europeos. Por eso, Paulina, que hemos hablado tanto en tu programa
de que el riesgo país es importante. Podemos caer en el tema de Chile, también en algunos temas latinoamericanos, lo que ha pasado en Japón. Bueno, en Chile el riesgo país es muy bajo. Yo creo que eso es algo muy importante. Adiós, ¿te acuerdas gracias. que fue el gobierno emitió bonos en el extranjero y la verdad que la tasa creo que fue como parecía a la que tiene España actualmente? Efectivamente, sí, fueron 90 puntos base sobre el Tesoro, 2.000 millones de dólares, hubo una sobre demanda, digamos, de 3 veces lo que se emitió, y lo dijimos. Cosas positivas de este país, tiene muy bajo riesgo, bajo país Chile, sigue siendo el mejor país para invertir en Latinoamérica, pero no lo echemos a perder, porque si hacemos algunas cosas que se están haciendo a juicio mío muy apresuradamente y en forma sin pensar, podemos destruir lo que se han hecho en los últimos 20, 30 años, incluyo todos los gobiernos de la Concertación, todos han tenido un crecimiento positivo y todos lo han hecho muy bien. Yo creo que la presidenta Bachelet, lo hicimos el otro día en tu programa, un llamado a que en el tema laboral, por ejemplo, no me quiero cambiar tan rápido a otro tema, estábamos en Rusia, en Europa, pero... Sigamos, yo creo sigamos, que una mención, pero me una mención gustaría al tema laboral nomás, de que no se vayan a equivocar, porque puede ser mucho peor que el tema tributario. El lunes va a ser un día clave y en unas pocas horas más, a las 3:30, la CUT se reúne con el gobierno y la ministra del Trabajo, también a la señora Javiera Blanco, a entregar su posición, su postura frente a esta reforma laboral, que la verdad que ha generado mucho ruido a nivel empresarial. Veíamos incluso declaraciones de exministros también de la Concertación hablando con preocupación sobre esta reforma que puede generar mayor inestabilidad en un mercado donde ya la reforma tributaria está generando, porque la verdad que es una reforma que todavía no comienza a verse con claridad cómo le va a pegar a pequeños, medianas, a grandes empresarios, a personas naturales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada una de las circulares que tiene que emitirse para esta reforma tributaria todavía no se emiten. Creo que son más de 80 circulares y creo que se han emitido solo 6. La verdad que hablando con abogados tributaristas, el mensaje es el mismo. Ellos también no tienen con clara exactitud lo que va a pasar con respecto a la reforma tributaria. Bueno, yo creo que es un tema interesante para hablar en la segunda parte de nuestro programa. Me gustaría seguir con la mirada a lo que está pasando en los mercados internacionales. No le habíamos comentado a nuestros auditores qué está pasando con las bolsas en Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos sigue muy bien. Viste la cifra de la semana pasada, el PIB revisado de un 5%, mucho más allá de las previsiones. Bueno, ahí se viene un problema. Ojo que a finales de este año ya comienza el gallito entre republicanos y demócratas. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a aprobar el presupuesto al gobierno estadounidense? Vámonos a las bolsas. 0,43 está creciendo a esta hora el Standard & Poor's, el Dow Jones también crece un 0,26 y el FTSE 100, no, eso no hay que ver, eso es Middle East y me falta el Nasdaq Composite, aquí está, 0,59%. No hemos revisado la bolsa local, que también hoy día ha tenido un día positivo. El IPSA está subiendo a esta hora un 0,35 y el IXPA también aumenta un 0,28. Lo que volvió a caer es el dólar. El cambio, ¿no es cierto?, peso-dólar se ubicó en puntas en el día de hoy en 607,5 comprador y 607,8 vendedor, una baja de 1,7 pesos en relación al cierre del miércoles pasado. Exactamente. Terminemos con la mirada internacional. ¿Quieres decir algo de Estados Unidos? Me gustaría comentarte muy brevemente algo de Japón, Paulina. Vamos a Japón. Muy breve, unos estímulos para reactivar el consumo, las que llaman las Abenomics. Tú sabes de que lamentablemente está entrando en recesión en el último trimestre, julio-septiembre. Para eso hizo un paquete de estímulo de 3,5 billón de yenes, 29 billón americanos, para incentivar el consumo privado y relanzar la economía. Esto y también va a aplazar hasta abril del 2027 una nueva subida de 2 puntos del IVA que tenía muy preocupado a todos, y subsidio a las pymes. Esto se debe aprobar el próximo 9 de enero en el Parlamento japonés. Es muy importante porque es la tercera economía del mundo, fue durante muchos años la segunda, está en una recesión. Ha hecho esfuerzos muy importantes por sacar a Japón de esta deflación, también podríamos decir, lo que está hoy día, y yo creo que estos estímulos y estos paquetes van en la línea correcta.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Japón. Vamos a ver si logra, ¿no es cierto?, este primer ministro que nuevamente tiene el apoyo del Congreso para proseguir con su reforma. Yo creo que lo que más le va a costar no es el estímulo monetario, que es distinto como se puede graficar hacer plata, ¿no es cierto?, Sí, y tirarla al sí. mercado. Lo más importante es las reformas estructurales que tiene que hacer Obvio. esa nación. Absolutamente. Hay un montón de temas muy sensibles, por ejemplo, tiene que ver con la incorporación más de la mujer. Sabemos que la cultura nipona, la cultura Muy japonesa es bastante machista. La mujer tiene una labor indoors, como se dice, adentro de la casa. Absolutamente, Y sí. obviamente que hay una mayor auge de la mujer en todo el mundo, y eso también tiene que verse en lo que es la cultura japonesa, la cultura del trabajo. Rápidamente cerramos Europa. La verdad que ha sido un año complejo para Europa. Hay algunos brotes verdes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. En España, como lo comentábamos, también hay todavía focos complicados o complejos. Por ejemplo, Grecia. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? ¿Qué va a pasar Muy complicado el tema griego. con sí. nuevamente un foco de inestabilidad? ¿Qué va a pasar también con Crimea? Con Ucrania. Exactamente. ¿Qué va a pasar con todos esos países? ¿Qué va a pasar con Alemania, que está saliendo, pero también estuvo casi cayendo en una recesión, la locomotora de Europa, el país más importante de Europa? ¿Qué va a pasar con Italia? Italia no está bien. España está saliendo. Hay una mezcla, hay botes verdes, como dices tú, y otros no tanto. Europa es súper relevante para todo el tema de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hemos dicho lo coligado y lo linkeado que está esto. Yo espero que el próximo año, estaba revisando alguna cifra del PIB mundial, básicamente presidido por Estados Unidos y también China, va a seguir creciendo y va a crecer un poco más, del orden del 3% o algo más de lo que estaba creciendo el año 2014. Entonces, eso hace que haya cierto optimismo. El tema del petróleo, Paulina, también, si bien es cierto, a algunos pocos les pega en Tuvo un contra. repunte, Tuvo un repunte el petróleo. Tuvo un repunte, algunos pocos les pega en contra, pero la gran mayoría, partiendo por Estados Unidos, por India, por China, les pega muy a favor. O sea, es muy importante la cantidad de dinero extra que queda para el consumidor americano, por ejemplo, para poder gastar en otras cosas, que ya se ha visto parte de este 5%, yo te aseguro, que una parte relevante es la caída del petróleo. Sobre todo la importancia que tiene el consumo en el producto de Exactamente. Estados Unidos. Es una de las naciones donde el Así consumo tiene la valorización más importante de lo que es el desarrollo de su producto. Bueno, Arabia Saudita Exactamente. lo va a sufrir. Le estaba leyendo que van a Sí. tener un déficit importante durante el 2015. Y bueno, pero la mayoría de los países como nosotros, por ejemplo, a nuestro país le afecta en forma positiva Efectivamente. esta baja que tiene del petróleo al ser nosotros unos importadores netos de crudo. ¿Te parece que hacemos una pausa? Me parece perfecto. Estoy conversando con Cristian Solís Dobando, él es presidente de Sartor Asesorías Financieras, y yo les quiero comentar que BCI, Corporate and Investment Banking, le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. ¿Quieres asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile de la Copa América 2015? Mastercard te invita. Si eres cliente Mastercard, regístrate en www.mastercard.cl/comparte y participa en el sorteo para ganar una de las 100 entradas dobles para asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile en la Copa América 2015. Si ya estás registrado, canjea las opciones para participar. Mastercard, tarjeta oficial de Copa América 2015. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, estábamos conversando con Cristian Solís Dobando, quien me acompaña en el día de hoy, él es presidente de Sartor Asesorías Financieras. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está con usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Volvamos a nuestro país, Cristian. Fantástico. Sí. Tenemos, la verdad que la noticia de estos últimos días y la noticia del lunes va a ser el envío, ¿no es cierto?, del gobierno al Congreso Nacional de la reforma laboral. Exactamente. Una reforma que la verdad que ha generado mucho ruido,
no solo a nivel empresarial, también en la CUT, porque en el fondo los distintos gremios están defendiendo cada uno de sus derechos, y también ha generado ruido, ¿no es cierto?, en la relación que pueda tener el gobierno con el empresariado. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay algunos aspectos positivos, no vamos a entrar al detalle por el problema de timing que tiene la reforma laboral, pero hay una serie de elementos negativos que han complicado, y ya el empresariado, no solo el empresariado grande, Paulina, esto es importante, a la mediana empresa yo creo que le afecta muchas de los temas de la reforma laboral, que se le ha llamado más una reforma sindical que una reforma laboral. Y independiente del tema en sí de la reforma laboral, la cantidad de reformas tributaria, educación, políticas que hay en un lapso tan corto de tiempo hacen que estreses todo al mercado y a la sociedad en su conjunto, la sociedad política no ideológica como seres humanos. Entonces, yo creo que se deben hacer cambios, hay muchos que son positivos, pero hacerlo con el rigor que estos ameritan, y no todo, hay que cambiar todo por cambiar. Veo de repente como un apresuramiento a sacar las cosas como con cierta amata caballo, como dijo un senador por ahí, y independiente de las repercusiones que puedan tener. Yo me temo que esto pueda ser mal tomado y el crecimiento del país del próximo año no sea el 3% que dice el ministro Arenas, sino que ande del orden de 2,5%, como ya he visto varios economistas que lo predicen, porque al final... En la base de lo que pronostica el Banco Central, porque indudable, bajó su rango meta de próximo año 2015 a 2,5 hasta 3,5. Hasta 3,5, y yo creo que lo va a volver a bajar. ¿Por qué? Porque afectan la confianza, independiente de lo que pongan o no pongan, el mercado no les va a creer. Y ahí me gustaría, Paulina, hacer una mención, porque nosotros en este programa siempre decimos las cosas positivas que ha hecho este gobierno. Hemos dicho el rico país, hemos dicho que levantó plata, hemos dicho que ha hecho cosas muy buenas, hablamos de los empresarios. También quiero hacer un tema global, sin entrar en nada particular a lo que ha estado pasando últimamente en los últimos 2 años con el tema de los empresarios, de que es un deber nuestro, de la gente que trabaja en el mercado de capitales, hacer ver, primero que todo, hay que partir de la presunción de inocencia. Para los casos me refiero Cascala, Polar, todos los casos. Estás hablando del último caso que también podríamos comentar. Del último caso, que no quiero entrar con nombre y apellido, pero como caso que está viéndose afuera. Yo parto presumiendo que las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero dicho eso, si se prueba de que aquí hubo delito, hubo dolo, yo creo que hay que ser absolutamente riguroso en esto, Paulina, y condenarlo de la manera más fehaciente y más clara. Nosotros... Porque eso le hace mal al mercado financiero. Ese es el punto de fondo, le hace muy mal. Caen justos por pecadores, y eso obviamente que es lo que, la verdad que lo he escuchado. Por ejemplo, tú fuiste ex gerente general de la Bolsa de Comercio. Lo dijo el actual gerente general de la Bolsa de Comercio, Juan Andrés Camus. Sí, exactamente. Sobre la importancia de que los casos realmente, que se logre transparencia, que se genere un ambiente de buenas prácticas, porque esto no lo hace bien al empresariado, lo hemos dicho, y obviamente que las dudas que se pueden generar, o titulares, por ejemplo, como que dice las sospechosas alzas previas a los anuncios de compra que se tomaron la bolsa del 2014, con, ¿no es cierto?, alza de acciones importante, compra importante de acciones previas a las OPA. Ahí está el tema tan sensible que tú lo tienes que requete conocer, que es el tema de la información privilegiada. Bueno, Paulina, y eso que tú has hablado mucho en tu programa, y por eso me permití tocarlo, es un tema muy relevante. El 80, 90, 95, 98% de los empresarios, cuando me refiero a empresarios, digo grandes, medianos, grandes, pequeños. El que tiene 2 camiones, un kiosco, 2 taxis, es un empresario. Ellos son gente decente, honrada, que cuesta pagar el IVA, hacen su esfuerzo para pagar los PPM, pero de repente este tipo de cosas que lamentablemente en los últimos años han salido con ciertas... que han salido varios, esto nos afecta a todos. Como tú bien señalas, fui gerente general de la Bolsa de Comercio. Yo creo que Juan Andrés Camus ha hecho un trabajo espectacular por tratar de recuperar ciertas confianzas, pero si aquí se prueba culpabilidad, aquí no pueden haber defensas corporativas ni nada que se le parezca, digamos. O sea, a las personas que violan la ley, a los ladrones, cárcel. El resto, eufemismo, digamos, que nosotros, yo por lo menos, y yo te conozco a ti y a la gente de esta radio, no podemos hacernos partícipes de defender a lo que no se puede defender. Dicho eso, el 90 y tantos % de los empresarios chilenos son gente decente, seria, honesta, que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien. Por eso que, de repente, como digo yo, jugar con las cartas marcadas, en algunos de los casos, rompe el juego. Y en Estados Unidos...
para terminar en esta parte, en Estados Unidos no son como acá. O sea, 140 años de cárcel, de repente el señor Madoff. Exactamente, pero ¿qué te parece a ti, por ejemplo, que lo último que salió, ¿no es cierto?, sobre la compra, ¿no es cierto?, de estas acciones cuando se iba a dar la OPA de Abbott, ¿no es cierto?, que en la cual, ¿no es cierto?, sobre CFR Farmacéutica, bueno, ahí también está la firma ligada, ¿no es cierto?, a la que estaba a Juan Bilbao, porque digámoslo, es la persona en este minuto que está involucrado en este último caso. ¿Qué te parece que el SEC en Estados Unidos haya dado la luz de alerta y no la Superintendencia de Valores y Seguros? Es uno de los cuestionamientos que también ha marcado la agenda noticiosa. ¿Por qué un organismo internacional hace eco de algo y no un organismo chileno? Exactamente. Bueno, en este caso específico entiendo que se hizo una operación en el mercado americano, digamos, y yo pienso de que la Superintendencia de Valores, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, todos los organismos, en el caso que aquí exista, vuelvo a repetir, parto de la presunción de inocencia, pero si eso no es así, exista delito o se perfila como tal, caiga con todo el peso de la ley, porque esto, como hemos dicho muchas veces, Paulina, le hace mal a todo, le hace mal al mercado, le hace mal al sistema, y yo llevo 20, 30 años lidiando porque haya una transparencia en el sistema financiero, transparencia total, y que haya información para todos en el mismo momento, que no existe ningún tipo de preferencias para nadie. Eso hace que los mercados funcionen, y eso que uno crea en la economía social de mercados, esto es muy grave, porque esto te puede poner en tela de juicio muchas cosas. Por eso hay que decir, son casos muy pocos, muy pequeños, muy aislados, y cuando se condene y cuando se pruebe que realmente cometieron un delito, porque esto puede ser delito, que caiga todo el rigor de la ley. Bueno, ahí también otra de las cosas que se cuestiona y que también ha estado dentro de la coyuntura económica es la labor de los directores. Yo creo que es bien importante ese tema. ¿Qué pasa con los gobiernos? Lo ha dicho Juan Andrés Camus sobre la importancia de los gobiernos corporativos. Yo también he entrevistado a varios abogados especialistas en tema de gobiernos corporativos sobre la importancia de eso. Exactamente. Y ahí salía un análisis, por ejemplo, de los distintos atributos que tiene que tener un director para estar dentro de una empresa. Yo creo que eso es muy muy importante, porque también se ha puesto en tela de juicio a los buenos directores que tienen las empresas por algunos malos directores que hacen uso de esta información privilegiada como la que estamos comentando en este minuto. Claro, por supuesto que todo esto, como dices tú, primero tiene que probarlo la ley. Indudable, tiene que probarlo la ley, y aquí lo que tú señalas, una mención a los directorios y a los gobiernos corporativos. Chile ha ido profundizando el tema de la época que estaba Álvaro Crack de superintendente, hacia adelante el 2010, cuando partió el primero MK1, acuérdate, la primera reforma al mercado de capitales, y los gobiernos corporativos hoy día son clave en cualquier parte del mundo, tanto en Europa, Estados Unidos, Chile, el resto de Latinoamérica. Un buen gobierno corporativo se debe no solo a sus accionistas, sino que a cuestiones mucho más allá y más profundas, y este tipo de cosas, o cualquiera, son ellos mismos los primeros que deben advertir, los propios directorios, cuando ven algo extraño de lo que está pasando. Aquí no debe haber, repito, cosas corporativas que este señor es amigo mío, que estamos hace 20 años en el directorio. Si tú ves algo que está fuera de la norma, fuera de la ley, fuera de la ética, eres responsable además moral y legalmente si no lo haces ver, de manera tal de que aquí los cuerpos deben no defender al que no hay que defender, sino que hay que defender al principio profundo que hay detrás, a la empresa, al gobierno, a Chile. Bueno, yo creo que también hay dentro de lo que significa los gobiernos corporativos y los directorios, también hay otro tema que yo te diría que ha ido cambiando. Ya los profesionales que están dentro de las empresas, por ejemplo, incluso de las empresas familiares, si no son los mejores profesionales, no porque tengas el apellido o porque seas parte de una propia familia, tú vas a tener que estar dentro de la familia. Si tienes el mismo apellido y estás dentro de la familia, es porque te lo has ganado, porque tienes habilidades, porque tienes aptitud. Y yo creo que eso es lo fundamental en el manejo de un buen negocio. Hay que tener a las mejores personas. Lo mismo en los directorios, hay que tener a las mejores personas que tengan habilidades distintas. Absolutamente. Bueno, lo que tú señalas, Paulina, y eso ha pasado mucho en las empresas medianas, grandes chilenas, no solo las grandes, ha habido un cambio radical, donde independiente de que tú tengas, sea tu padre, tu abuelo, el que formó la compañía, no tienes por eso derecho propio a ser o el CFO o el gerente de finanzas o el gerente general. Si hay gente que es más capaz que tú, va a llenar ese cargo. Ahora, si tú eres muy capaz, al revés, que no te juegue en contra, no por pertenecer a la familia X, y tú no puedes ser parte de ese directorio si tienes los méritos para hacerlo. Esto es una cuestión que hay que verlo por los dos lados para no ser injusto con ninguno, porque hay gente muy capaz, muy inteligente, que es brillante y que mantiene el apellido de su padre, su abuelo, su bisabuelo, y no por eso va a estar autovetado.
No, yo creo que eso es bien importante. Y también no autovetar también, yo creo que se abre un espacio para una mayor diversidad. Estoy hablando, voy a defender, vamos a poner feminista en este minuto. Muy bien. Faltan mujeres directoras. Falta. Hay muy pocas Sí. mujeres directoras en empresas y yo creo Así que es. tenemos los atributos. Pero no hay ninguna duda, me estás convenciendo al convencido. Yo creo que tiene todos los atributos de manera tal de que tienen que aumentar. Pero y ¿por qué no hay tantas mujeres Bueno, es un directoras? fenómeno psicológico, y por qué hay tan pocas mujeres también en el Senado, en la Cámara, no solo en la parte empresarial, en la parte política. La mujer chilena y en el mundo, hablábamos de algunos países europeos, de lo que estaba pasando en Japón, digamos, las sociedades están cambiando y la mujer tiene que aportar a lo menos lo mismo que el hombre, digamos. Tiene, a mi juicio, una gran habilidad que da la vida, que es lo más importante del mundo porque son madres. Bueno, pero tienen a lo menos la misma inteligencia del hombre. En muchos casos se ha probado que más allá que... Es otro tipo de inteligencia, no es que sea Claro. uno más inteligente que el otro, pero son distintas inteligencias y yo creo que son eso- muy bienvenidas. y eso es lo interesante, o sea, Obvio. interesante es el complemento. Dicen que los hombres, ¿no es cierto?, son solo un propósito, se focalizan y Es son cierto. excelentes en ello. Claro. Estaba leyendo un artículo que nos fuimos un poco, pero Pero en y las eso es lo mujeres entretenido del programa. son multitask, es decir, Claro, focalizadas en distintas tareas. Y ahí está. O sea, el hombre se focaliza y es brillante en una sola tarea y la mujer le puede aportar todo lo que es el entorno. No hay duda. No hay ninguna duda. Terminamos el programa filosofando un poco entre hombres y mujeres, pero yo creo que esa es la clave de lo que es la cultura en este Exactamente. 2014, ya a prontos al 2015. Si no te veo, te deseo muchas felicidades, Cristian. Muchas gracias. Siempre eres un aporte en este programa. Muchas gracias a ti por convidarme, Paulina, y a toda la gente que nos escucha. Un muy buen 2015. Espero tenerte en 2015 en este programa. Feliz, encantado. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Que tengan un... no es fin de semana. Sí, estoy perdida con los feriados. Sí. Que tengan un excelente fin de semana. está bien. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.